Arrancamos entonces todo lo correspondiente a biofilms en la industria alimentaria. Primeramente debemos saber cuáles son o qué son las unidades formadoras de colonias más la identificación morfológica que lo vamos a observar en breves instantes para saber a qué nos vamos a referir con biofilms en industria alimenticia. Respecto a eso tenemos un mecanismo de descomposición clásico en todos los alimentos después de un determinado tiempo, después de 24 horas, 48 horas, 5 días, 10 días, 30 días, corresponde una descomposición del alimento que puede ser elaborada mediante bacterias, ¿no? Cuando el alimento es elaborado en malas condiciones, está envasado tal vez en condiciones no inocuas, puede ocurrir esta fenomenología. Es ahí donde ingresan las células vivas de las bacterias que mediante su crecimiento y metabolismo van incrementando el número de bacterias y alterando el medio en el cual están viviendo, ¿no? Alteran el pH, alteran la composición de agua, descomponen lo que son proteínas características del alimento o azúcares de los mismos y van deteriorando y generando otro tipo de compuestos que pueden dañar el alimento, ¿no? De igual forma, la ausencia de esas bacterias vivas las producen las enzimas extracelulares o enzimas que se encuentran dentro de los microorganismos, ¿no? No solo es detener el crecimiento del microorganismo, por ejemplo, también es detener que exista la proliferación antes de etapas de esterilización, puesto que esos compuestos que están en las enzimas, es decir, esas enzimas que están en la parte celular, ya sea externa o interna de la bacteria, puede causar otro tipo de adulteración a lo que son los alimentos. En este caso pueden producirse algunos compuestos indeseables en alimentos, todo lo que son las toxinas, por ejemplo, los cuales pueden otorgar un sabor distinto al habitual, un sabor obviamente desagradable, al mismo tiempo que puede contener este tipo de sustancias patógenas. De igual forma, cambia sus propiedades funcionales, dando lugar a la descomposición del alimento. Es ahí donde se alteran los parámetros físicos y químicos de los mismos. De los criterios de evaluación, indicadores para una descomposición en el alimento, nos interesa mucho saber esta temática, puesto que nosotros mediante estos análisis podemos predecir la vida útil esperada, ¿no? Haciendo los estudios de vida útil correspondiente, más los correspondientes ensayos, podemos determinar si es que el alimento va a durar 30 días, 40 días, 50, 180, previo análisis que vamos a nosotros realizar. Ayuda también a estimar la ocurrencia de las diferentes etapas de la descomposición microbiana. Es decir, si es que ya estamos prontos a una descomposición, la podemos llegar a estimar haciendo el análisis correspondiente. Para eso vamos a tomar los criterios físicos, químicos, sensoriales y microbiológicos, entre los más importantes. Cada uno de esos parámetros va a ir cambiando conforme vaya existiendo mayor cantidad de microorganismos. Los factores que contribuyen al deterioro de un alimento son la composición propia del alimento. Esta puede ser, por ejemplo, mayor cantidad de agua o actividad de agua, mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de azúcares, mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de otros compuestos que pueden sufrir, en este caso, una influencia directa en el medio de subsistencia de estas bacterias, ¿no? En qué medio se encuentra y mediante ese medio van a dar la característica de composición al alimento. De igual forma, los métodos utilizados durante el procesamiento. Si es que se utilizan métodos de procesamiento seguro, por ejemplo, en cada una de las etapas productivas, desde la etapa de pesado, mezclado,
procesamiento como tal, envasado y demás, si es que se toman en cuenta todas estas etapas previamente adecuadas, sanitizadas. De igual forma, la naturaleza propia del empaque puede existir en industria alimentaria que de entrada tengamos empaque que esté contaminado, ¿no? Y nosotros al envasar el alimento, vayamos a tener un alimento con posible contaminación y ese sea la causa principal de lo que es la contaminación del alimento, ¿no? Hecha o realizada a partir de un envase. De igual forma, la temperatura y periodo de almacenamiento de nuestros alimentos. Es decir, a mayor temperatura hay mayor riesgo de producción de lo que son esas bacterias y de igual forma el almacenamiento, ¿no? Mayores tiempos de almacenamiento, probablemente ya el alimento tienda a deteriorarse. Es por eso que tienen su tiempo de límite o fecha de caducidad máxima. Hablemos un poquito de los criterios microbiológicos que hay que llegar a tomar en cuenta para industria alimentaria. Básicamente nos vamos a fundamentar siempre en lo que son las UFCs, unidades formadoras de colonias, que vamos a contar nosotros mediante un contador de colonias, como este que observan con lapicero automático para poder hacer el conteo de forma más sencilla y mediante ese pulsador saber cuántos números de colonia han llegado a crecer en esa placa Petri mediante siembra microbiológica. En lo posible siempre debe ser el resultado cero. No debe crecer ninguna unidad formadora de colonia en el alimento, en lo posible, ¿no? Ese es el resultado más habitual que debemos llegar a tener en nuestra empresa. Cuando hablamos del conteo de unidades formadoras de colonia, estamos hablando de el conteo que le vamos a realizar a la placa Petri previa siembra microbiológica de algún medio específico, ya sea esta para contar bacterias aeróbicas o anaeróbicas, coliformes, levaduras, mohos y demás, que vamos a tener que hacerlos de forma obligatoria, ¿no? Antes de liberar un lote de producción de alimento. Eso mediante el conteo estándar que vamos a realizarlo, ¿no? De ahí la importancia de este tipo de conteos en industria. Podemos implementar nuestro laboratorio microbiológico y de esto vamos a ir hablando toda la siguiente semana, ¿no? Cómo implementarlo, qué equipos son los más habituales, qué metodologías de análisis podemos implementar en planta y demás, para medir sobre todo la población de mesófilos, que es la gran familia que nosotros debemos llegar a monitorear, ¿no? Dentro de esta familia de mesófilos están eh, especies específicas mucho más peligrosas, por ejemplo, pueden encontrarse en los Clostridiums, los coliformes y demás, que es de importancia sobre todo para productos frescos y eso indica la eficacia de nuestras medidas sanitarias y de inocuidad en nuestra planta, ¿no? Si es que tenemos un conteo elevado de bacterias, imagínense 10 a la 2 UFCs, unidades formadoras de colonia por cada ml de alimento, es un número muy elevado de bacterias y por ende eso no es apto para el consumo humano, ¿no? A lo largo de la sesión de esta semana vamos a estar viendo normativas específicas para cada grupo de alimentos y hasta qué número es permitido, ¿no? Si es que las hay. Indicador de inocuidad quiere decir que nos descuidamos en alguna etapa productiva, ya sea hasta envasado, procesamiento, almacenamiento, pero nos descuidamos, ¿no? Eso quiere decir usado durante el procesamiento y manejo de productos antes de su almacenamiento. La desventaja de este tipo de conteos es que requiere varios días, no podemos hacer un análisis inmediato, ¿no? Para saber si es que el alimento está contaminado o no. Requiere que estas bacterias vayan a crecer, vayan a proliferarse un tiempo estándar para poder recién hacer el conteo, ¿no?
Ese tipo de análisis de que varios días, 5 días, 3 días y demás, dependiendo de la metodología, para determinar los niveles de población microbiana que están presentes en el alimento, ¿no? Respecto a microorganismos indicadores. A partir del recuento de UFCs, unidades formadoras de colonia. Como alternativa, se cuenta con otros métodos que lo vamos a estar observando el día de hoy, sobre todo para biofilms, que indican la población probable de microorganismos en los alimentos. Podemos determinar los lipopolisacáridos, por ejemplo, LPS, presentes en los alimentos, y esos se encuentran en las bacterias gram negativas, ¿no? Si hay presencia de lipopolisacáridos, hay presencia de bacterias gram negativas, un indicador. Se mide a través de la concentración de lipopolisacáridos en las bacterias gram negativas en un alimento, ¿no? Es una metodología de determinación relativamente rápida. Otra es la determinación de ATPs, adenosín trifosfato, por ejemplo, en alimentos que indican la presencia de células vivas, ¿no? Esto lo podemos realizar mediante pruebas de luminiscencia, por ejemplo, para determinar si es que una superficie o un alimento está libre de contaminación. La medición de impedancia o conductividad es otro parámetro que podemos medir. Esa disminuye con el incremento de números de células orgánicas vivas, ¿no? En todos los métodos se usan curvas de estandarización que nosotros vamos a elaborarnos y a partir de esta curva ya estandarizada vamos a poder determinar en qué nivel nos encontramos de posible contaminación, ya de forma directa, ¿no? Existe también la microscopía de contraste de fases que puede ser utilizada para la verificación de este tipo de células o que es utilizada de forma rápida para la identificación de microorganismos, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, la morfología, movilidad, esporas y organización celular que existe a partir de las mismas. Es necesario que la población de microorganismos alcance altos niveles para eso, de entre 10 a la 5 o 10 a la 6 UFCs por cada ml. De ahí se puede llegar a determinar de 100, ¿no? La desventaja es que las partículas de los alimentos pueden interferir en la identificación. Es por eso que para siembras microbiológicas se tienen pasos específicos, ¿no? Cómo hacer siembra en helados, cómo hacer siembra en cárnicos, en panes, en aguas, en gaseosas y demás. Los resultados se pueden interpretar estableciendo un nivel deseado conforme la normativa, ¿no? Como un punto de detección de descomposición del alimento, menor que el nivel, por ejemplo, menor a 10, por ejemplo, que establecen algunas normativas, o muy cercano al nivel, el producto debe utilizarse de inmediato si estoy con conteos de 1 o 2 UFCs, por ejemplo, el producto ya tiende a perecer, debe utilizarse de inmediato o reprocesarse, o sobre el nivel para desechar el producto, ¿no? Si estoy 10 a la 6 de contaminación microbiana, ese producto ya no es apto para consumo. Hay que desecharlo, ¿no? Es un producto no conforme desde la parte de inocuidad. Para eso se debe preparar la muestra, suspender una cantidad conocida del producto en agua siempre estéril, ¿no? En agua previamente autoclavada. En una dilución 1 a 1 bien mezclada, tomamos 2 gotas de la misma y lo ubicamos en un portaobjeto con un sobrenadante para poder hacer una visualización directa en el microscopio. Pero también tenemos este tipo de criterios químicos, ¿no? También nos pueden ayudar. Muchas veces nos dan
Un resultado más próximo, un resultado en corto tiempo, un resultado que puede ser visto en segundos, donde los microorganismos crecen en los alimentos, producen distintos subproductos que van a producir aparte de su metabolismo característico bacteriano y van a llegar a alterar parámetros químicos o físicos, ¿no? Van a alterar el pH, por ejemplo. Podemos estar fuera de rango y nos damos de cuenta de que el producto posiblemente ya esté deteriorado, contaminado, ¿no? Los métodos utilizados miden la producción de sustancias específicas que elaboran las bacterias, ¿no? Que producen las bacterias. Tales sustancias pueden ser el amoníaco, por ejemplo, o sulfuros que nosotros podemos detectar en alimentos. Podemos basarnos en un método colorimétrico, por ejemplo, en un método basado en una titulación, en la producción de sustancias reductoras volátiles, en la producción de dióxido de carbono, un gas característico que producen las bacterias. Es por eso que a veces existen envases hinchados en el mercado, ¿no? Posible contaminación sería el resultado. Producción de una sustancia característica, el diacetil, por ejemplo, o producción de acetoína. Esos son los parámetros químicos que nosotros podíamos medir en sustancias, aparte de la medición del pH, por ejemplo. En un producto cárnico sabemos que el pH es característico a la carne fresca y debido a una variación microbiana ese pH puede irse adulterando, ¿no? Puede cambiar de parámetro, ir subiendo o casi siempre ir bajando de pH. Por ejemplo, las bacterias generan gas amoníaco, aminas, las cuales hacen que el pH vaya a bajar. A medida que se incrementa el pH, las proteínas tienen mayor hidratación. Eso es un indicador también, ¿no? De los métodos actuales, por ejemplo, se lanzó un biosensor electrónico al mercado para monitorear descomposición microbiana en alimentos frescos, ¿no? Entre ellos la carne. Es un biosensor que directamente se llega a insertar al alimento y se realiza un posible conteo microbiano. Ese dispositivo detecta los productos que hemos mencionado, ¿no? Los volátiles, los en forma de gas o los que están contenidos en forma de gas en el alimento, como los sulfuros, amoníaco, dióxido de carbono diacetil y acetoína. Ese sensor determina estos compuestos. Si es que hay presencia, pues nos va a llegar a dar una lectura el aparato. Y recuerden que esos gases son producto del metabolismo microbiano del alimento. Análisis de enzimas estables al calor también se pueden hacer. Es un método de comprobación sobre todo de la efectividad, efectividad de nuestro tratamiento térmico utilizado, ¿no? Hay enzimas que pueden estar presentes en el alimento y si es que están presentes indican que no se ha tenido un adecuado tratamiento térmico, ¿no? Tal vez muy poco tiempo o muy baja temperatura se ha llegado a tener, pero la presencia de esas enzimas da cuenta de tal situación, ¿no? Las proteínasas, por ejemplo, estables al calor en la leche. Generalmente ya se tienen test en industria láctea, donde uno puede insertar el test y poder determinar si es que hay proteinasas presentes o no en la leche. Esas proteinasas de algunas bacterias como Pseudomonas fluorescens, cepa B52, reducen la calidad aceptable de la leche tratada con ultracalentamiento durante su almacenamiento normal, no es un indicador. Métodos para detectar proteínas también se pueden hacer pruebas colorimétricas, por ejemplo, donde medimos la reacción de reactivos específicos añadiéndole al alimento con los grupos de aminoácidos libres presentes en el alimento debido a una proteólisis, ¿no?
o se puede medir por fluorometría, es otra técnica, donde nosotros tenemos la fluorescamina, ¿no? Que reacciona con los aminoácidos para formar compuestos fluorescentes y esos sean sensibles a el dispositivo que vamos a utilizar, a un pH 9, determinando la hidrólisis de las proteínas. Lipasas también que pueden ser estables al calor, es un indicador. Si existen lipasas, no ha existido buen tratamiento térmico, ¿no? Las lipasas se encuentran de manera natural en la leche. Es la dificultad para alimentos que contengan base láctea, por ejemplo, de determinar lipasas, lo que dificulta la determinación específica producida por bacterias. Hay una diferenciación en la misma, ¿no? Los métodos para determinar lipasas, la finalidad es ver si existe acción de lipasas frente a una hidrólisis de la grasa de la leche. Se puede hacer por titulación, donde medimos el potencial de lipólisis con un cromógeno o fluorógenos, ¿no? Que usan las otras enzimas, la estereasa, por ejemplo, que reacciona con la lipasa, ¿no? Estereasa más lipasa llega a producir un color determinado. Y ese color va a ser indicador positivo o negativo de presencia de lipasa en nuestro alimento. Pasemos a ver qué es un biofilm. ¿Qué es un biofilm? Es muy importante saber este término en industria alimenticia, ¿no? Puesto que podemos estar nosotros teniendo problemas con microorganismos, pero podemos llegar a detectar y subsanar dicho problema justo a tiempo, ¿no? Siempre y cuando vayamos a realizar el correspondiente análisis de todas nuestras líneas de producción. Si nos preguntamos qué es un biofil, es toda una comunidad. Imagínense que es una, es una ciudad, ¿no? Es una comunidad, es una población compleja de distintos microorganismos. Puede ser un solo microorganismo o una sola especie que está presente en este biofilm, como también en este biofilm pueden coexistir dos o más especies de microorganismos, ¿no? Es toda una comunidad compleja el biofilm, donde hay una o más especies, pero la característica es que tiene una cubierta, ¿no? Un caparazón protector, una coraza, un recubrimiento de un polímero extracelular que les ayuda a detener el alimento y les ayuda a protegerse de agentes nocivos como los desinfectantes, ¿no? Estos biofilms casi son inmunes, les comento, y eso se ha podido observar en industria, en casos de la vida real, les comento, donde nosotros hemos llegado a detectar biofilms en distintas partes, ¿no? Pero requieren un tratamiento exhaustivo para poder ser eliminados, ya que en vano podemos colocarle desinfectantes de distintas marcas, no interesa, esos biofilms pueden llegar a resistir por esa cubierta característica que llegan a tener. Esta organización bacteriana representa la forma habitual de crecimiento de las bacterias en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza hay varios biofilms en todo lugar, les comento. Hay biofilms en árboles, en aguas naturales de lagos, ríos y demás. Siempre existen biofilms. Es una de las especies más antiguas de el mundo y forma de vida más abundante en el planeta, ¿no? Biofilms siempre están llegando a reproducirse y generar nuevas comunidades en nuestro medio. De ahí la importancia de poder determinarlo en la industria. Ampliando más la temática, esta comunidad microbiana, Cecil, caracterizada por células que están adheridas, pegadas dentro irreversiblemente a un sustrato o interfase, ¿no?
puede estar pegada, hablando de industria alimentaria, en pisos, techos, paredes, ventanas, cubiertas, plataformas, puede estar pegada en lo que son recipientes, maquinaria, distintas partes en la maquinaria. Pero este es el término clave que hay que también entenderlo, ¿no? Adherida de forma irreversible, es decir, que no llega a salir tras procesos de limpieza. Está pegada, colada, adherida, ¿no? A un sustrato interfase o unas con otras, ¿no? Encerradas en una matriz de sustancias, generalmente polímeros, poliméricas extracelulares, que ellas han llegado a producir como parte de su mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Ellos han llegado a producir, por ejemplo, estas son las bacterias y toda esta cubierta es el biofilm, por ejemplo, ¿no? Hay que saber entender esa temática. Un biofilm es distinto a bacteria, ojo, ¿no? El biofilm es la comunidad que tiene bacterias, obviamente. Esa matriz de sustancias llegan a tener y elevar su resistencia a lo largo de su tiempo de vida, ¿no? Y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento y transcripción genética, ¿no? Dentro de este biofilm puede ocurrir distintos tipos de interacción intercelular, ¿no? La presencia de biofilms en las superficies de trabajo en la industria alimentaria durante un proceso de elaboración es la principal causa de contaminación en el producto final, ¿no? De ahí que muchas normas, ISO, BRC y demás siempre toman en cuenta el tema de poder realizar una auditoría a lo que son los procedimientos operativos estándar de sanitización, POES o SOPs, ¿no? Como le llamen, para ver si es que se cumple un adecuado tratamiento e inspección al film o no. Los biofilms son agrupaciones de microorganismos adheridas también y producen sustancias poliméricas extracelulares que comentábamos, que los llegan a recubrir, los llegan a proteger de las condiciones adversas en industria alimentaria, ¿no? Los llega a proteger de desinfectantes, los llega a proteger de detergentes, de sustancias químicas sanitizantes y llegan a tener elevada resistencia. Ahora, poli, esas sustancias poliméricas confieren la resistencia a los microorganismos y forman una barrera, una capa protectora a procedimientos convencionales de limpieza de nuestra industria, lo que dificulta la eliminación del biofilm, ¿no? Muchas veces hay que ya actuar mediante procedimientos físicos para poder eliminar estos biofilm o procedimientos químicos mucho más, en este caso, mucho más fuertes, ¿no? Elevar concentraciones y demás al doble, triple incluso para que se hagan esos biofilms. Esos se desarrollan con facilidad en presencia de un entorno hidratado, una fuente de carbono o nutriente como nitrógeno. Recuerden, carbono, nitrógeno, oxígeno pueden ser las principales fuentes de alimento para los microorganismos o aquellos que contengan fósforo, potasio y entre otros compuestos. Los biofilms son invisibles a la vista, generalmente no se los puede observar, al menos que esa comunidad haya crecido demasiado, ¿no? Al menos que nos hayamos descuidado demasiado tiempo en lo que son nuestras inspecciones y recién si es demasiado grande el biofilm, tal vez vamos a poder observarlos, ¿no? Pero generalmente son invisibles a simple vista, pero sí pueden llegar a detectarse y vamos a ver algunas técnicas en esta sección del día de hoy. Respecto a la formación de los biofilms, esas bacterias libres que pueden estar presentes en los alimentos de forma flotante y demás,
perciben una determinada superficie, mejor si es rugosa, ¿no? Y se llegan a adherir a la misma. Ustedes saben que el microorganismo es invisible al ojo humano y que protege a los microorganismos. Elaboran señales químicas para coordinar diferenciación y formación de estructura cubierta polisacárida protectora, ¿no? Y necesitan siempre humedad y una cantidad mínima de alimento. Se adaptan a un medio adverso, sea cual sea, sean pHs muy ácidos. A veces existe la cuestionante, ¿no? A un pH de 3 no pueden llegar a sobrevivir, nos decían, pero mediante esos biofilms les comento que sí sobreviven, ¿no? De igual forma sintetizan proteínas que necesitan para su metabolismo. Los biofilms se producen por procesos de limpieza y desinfección mal realizados, ¿no? Ya sea esta una limpieza bucal, por ejemplo, si no la realizo 3 semanas seguidas de forma adecuada, pues pueden llegar a generar biofilms hasta en la boca, ¿no? Y producir problemas más adelante. Se llegan a formar, por ejemplo, en bombas de pozo, en catéteres mal instalados. Es por eso que para procedimientos médicos se requiere esta realización previa de cualquier instrumento que se vaya a añadir a nuestro cuerpo, ¿no? Un catéter mal instalado puede dar como origen a un biofilm dentro de nuestro organismo, muy peligroso, ¿no? Hay que realizar obviamente otra operación para sustituir, tal vez, si se puede, ese catéter y demás. Puede existir también en la naturaleza, en los corales, por ejemplo. De igual forma, pueden existir en implantes médicos, implantes de cadera, implantes en distintas partes de nuestro organismo. En placas dentales pueden existir biofilms en lentes de contacto, en oleoductos, superficies rocosas, desagües obstruidos, regiones polares, drenaje ácido minero incluso, llegan a coexistir en este tipo de ambientes, alta salinidad, ambientes contaminados, aguas termales, también hay biofilms, les comento, y eso se ha podido evidenciar, ¿no? Uno se preguntaba por qué existe o puede existir en aguas termales lo que son algunas bacterias y pueden coexistir gracias a los biofilms, ¿no? Capa protectora que puede existir esas condiciones de agua termal. En industria de alimento en general existen los biofilms. Este es un mecanismo característico de los mismos. Generalmente el primer paso siempre es adherirse a cualquier tipo de superficie, sea esta rugosa o ondulada, tenga alguna forma específica, se llegan a adherir. Posteriormente llegan a crecer los biofilms, que está el biofilm creciendo. Posteriormente ese biofilm va liberando de forma secuencial algunos grupos de bacterias cuando las condiciones no son adversas, ¿no? Puede existir liberación de biofilms para poder colonizar otras partes de maquinaria, por ejemplo, ¿no? No solo esa parte. Se llega a incrementar su crecimiento, ¿no? Y de ahí la problemática en industria de alimentos, que están las 5 etapas de formación. La primera siempre es adhesión inicial de la bacteria, ¿no? Aquí está la fotografía donde se llega a adherir la bacteria de forma unitaria, ¿no? Una sola bacteria. Posteriormente debe ocurrir la fase de adhesión irreversible. ¿Cuándo ocurre esta adhesión irreversible? Cuando yo, por ejemplo, no realizo una limpieza continua, ¿no? Imagínense que no limpie la superficie en 5 días. Ya estaba relativamente sucia, ¿no? Es ahí donde se generan esos biofilms por falta de frecuencia de limpieza. Llega a generar esa adhesión irreversible, no llega a pegarse, colarse, adherirse.
Posteriormente pasamos a la etapa 3 de formación de moco, así se le llama, que es ya la generación de una capa protectora, generalmente de glicocálix, así se la puede denominar. Posteriormente pasa a la etapa de maduración, ya el biofilm ha llegado a tener fuerza dentro de la superficie. Tal vez puede extirparse, ¿no? Hasta cierto punto este biofilm, pero siempre va a haber una superficie bien adherida, ¿no? Posteriormente, cuando ya está maduro, ya es suficiente, es demasiado fuerte, llega a liberar bacterias cuando tiene condiciones adecuadas, ¿no? Temperatura, medio adecuado y demás. Puede liberar otras bacterias y generar nuevos biofilms. De ahí que se han encontrado en industria alimenticia ese tipo de superficies, ¿no? Bastante contaminadas, colonizadas por este tipo de films. Es ahí que se cuenta con adhesinas, por ejemplo. Este tipo de adhesinas es un factor principal que producen las bacterias para poder adherirse a superficies, ¿no? Efectivamente a superficies o lugares de hospedaje, esenciales para la patogénesis, moléculas candidatas para desarrollo de vacunas por ubicación superficial. También se cuenta con sustrato, que un sustrato sólido en contacto con la humedad puede llegar a ser fuente de alimento o superficie de tejido blando también puede llegar a adherirse, como comentábamos, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Puede también existir en interfaces líquido-aire, por ejemplo, ¿no? Los biofilms. De las sustancias poliméricas extracelulares son polímeros de alto peso molecular, arriba de 100 generalmente, cadenas de carbonos bastante grandes, secretados por microorganismos, ¿no? También incluyen proteínas, por ejemplo, incluyen ADN, lípidos y sustancias húmicas. Establecen la integridad funcional y estructural de biomoléculas. Constituyen del 50 al 90% de la materia orgánica presente en el medio, ¿no? Previenen la desecación, puesto que las bacterias van a necesitar cierta cantidad de agua, obviamente, para su subsistencia, mayor a 10%, mejor todavía, nos llegan a generar este tipo de medios adecuados. En patógenos proporcionan protección contra los glóbulos blancos y antibióticos en organismos generalmente. Puede causar respuesta inmune y en organismos ambientales puede servir como fuente de almacenamiento de carbono. Del establecimiento, aquí está la bacteria, por ejemplo, o el cuerpo de la bacteria que se ha llegado a adherir, ¿no? A una superficie, observen, se llega a adherir por medio de las adenosinas que comentábamos, ¿no? Las células se acumulan en las superficies, reclutan a otras por medio de señales solubles. Las células dispersas en la superficie se juntan por mecanismos de motilidad de la superficie, ¿no? Y se llegan prácticamente a adherir en la superficie contraria, obviamente, a una dirección de movimiento. De los tipos de desplazamiento, existen estos desplazamientos, por ejemplo, que se pueden observar en videos de pseudomonas o de cianobacterias a detalle, donde se desplazan por esta especie de cola que ustedes observan en la célula, ¿no? Literalmente caminan usando sus flagelos, pueden tener cientos de flagelos una célula o células fili, ¿no? Por ese tipo de pelos. De la etapa de maduración internamente van madurando. El crecimiento es 3D en 3 dimensiones, ejes X, Y, Z.
Células en diferentes partes de la estructura son metabólicamente o fenotípicamente diferentes. Ocurre una división celular en ciertas partes del biofilm. Puede existir interacción entre células, incluso es una comunidad. Muerte celular programada, las células muertas, entre comillas, protegen la estructura subyacente, ¿no? Y va incrementándose su tamaño progresivamente. Estructura muy similar a un tejido con canales líquidos. Intercambio de información genética, tanto interna como con su medio externo. Pueden durar años estos films o en pacientes puede durar a lo largo de varios años. Por ejemplo, de entre 25 a 30 años. ¿No? De ahí la importancia de poder prevenir biofilms. Algunos biofilms en las rocas en el suelo profundo tienen miles o millones de años. De ahí la data de este tipo de comunidades, ¿no? De la etapa de dispersión se forma un hueco o un pequeño hueco. Es una especie de hueco en la parte del núcleo, la cual va periódicamente a botar distintas cantidades de bacterias, ¿no? Se forma un hueco en el núcleo de la biopelícula. Las células vuelven al fenotipo de crecimiento, recuperan flagelos. Al aparecer las especies de activas de oxígeno y nitrógeno juegan un papel importante en la activación y conversión metabólica, puesto que dan condiciones de vida para las bacterias. Las enzimas degradan la matriz extracelular del biofilm y células se liberan y colonizan nuevos ambientes, ¿no? La etapa 5 que comentábamos ocurre en esa fase. De la regulación y comunicación entre células, este es el medio de comunicación de las mismas, ¿no? Siempre se van contactando. Existe, por ejemplo, el mecanismo quorum sensing, que es la participación en cada paso del desarrollo. Parece muy conservada evolutivamente mediante compuestos volátiles, ¿no? PPBs, PPTs, incluso partes por trillón que estas pueden llegar a generar para poder comunicarse. Y mediante ellos se tienen mensajeros secundarios internos que controlan las células, son free living o forman biopelículas, por ejemplo, similar a una señalización de CAMP. De la señalización eléctrica célula a célula, existen canales de potasio, por ejemplo, que pueden facilitar dicha comunicación o oscilaciones por limitación de nutrientes. Aquí está el quorum sensing, por ejemplo, su mecanismo de comunicación entre las células, ¿no? Es un mecanismo de regulación de expresión genética, respuesta a la densidad de la población. Mientras más densa sea la población, más se va a llegar a tener este efecto quorum sensing, ¿no? Es responsable de un conjunto de células que se van a desarrollar en comportamientos sociales coordinados. Las células excretan sustancias autoinductoras que van mandando señales químicas. Cuando la densidad es baja, la concentración extracelular de las señales también será bajita, ¿no? Y no se van a llegar a detectar. Cuando la intensidad aumente, se alcanza la concentración crítica de la señal, lo cual permite detectar a una molécula y bacterias que vayan a responder a esas señales. También están involucradas etapas de simbiosis, virulencia, competencia, conjugación o producción de antibiótico, motilidad o esporulación de bacterias, ¿no? De las moléculas de señalización existen estas también. La mayoría de las bacterias tipo gram negativas utilizan N-acil homoserina lactonas, ¿no? AHL como moléculas de señalización.
también controla la secreción de proteínas y toxinas. Las bacterias gram positivas generan otro tipo de señalización mediante péptidos. Se han identificado familias adicionales de moléculas como autoinducer, por ejemplo, para bacterias gram negativas y positivas, ¿no? Mecanismos de comunicación de las mismas. Acá está la comunicación eléctrica por canales iónicos. Es por eso que estos llegan a comunicarse, ¿no? Cuando las condiciones son adversas, para que se lleguen a proteger de forma adecuada, de forma pronta. Los canales iónicos conducen señales eléctricas de largo alcance dentro de biofilms a través de ondas de potasio, ¿no? Y se puede llegar a profundizar la temática. Las biomoléculas distantes sincronizan su dinámica de crecimiento, es decir, unas van creciendo conforme otras. Las comunidades en biofilm experimentan oscilaciones metabólicas, se acoplan por medio de señales eléctricas y sincronizan su dinámica de crecimiento. Es decir, se turnan, ¿no? Para consumir recursos. Primero una puede llegar a crecer, detenerse y dar alimento a otra comunidad de forma sincronizada. Aquí están las bacterias que pueden formar biofilm. Prácticamente les comento que el 99% de las bacterias puede llegar a generar biofilms. Se puede llegar a tener biofilms de pseudomonas, de Listeria monocitógenes, de Staphylococcus aureus o de este conjunto, por ejemplo, o biofilms de Candida albicans o de Klebsiella o de Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Clostridium. Prácticamente casi el 99% de las bacterias pueden formar biofilm. Los bacillus pueden generar biofilm, Mycobacterium, Enterococcus, Proteus, Staphylococcus, Acetobacter, por ejemplo, Pseudomonas fluorescens, Vibrio cholerae, Vibrio para el emal, Vibrio para Moliticus, Vibrio harveyi, la Shawvanella, Lactobacillus casei, característico de lácteos, Staphylococcus mutans, Salmonella typhi y demás. Muchas bacterias pueden llegar a formar biofilms, ¿no? Casi todas. El problema en la industria alimentaria es que esas biopelículas causan tal vez otros efectos como corrosión en plataformas petroleras, sobre todo, aumentan la resistencia en cascos de barcos, reducen la eficiencia de los intercambiadores de calor, puesto que generan capas casi aislantes, ¿no? Se forman en acero inoxidable, se forman en madera, plásticos, resinas y fábricas de alimentos en general. Las biopelículas aparecen en tanques de almacenamiento, embalajes y desagües, de ahí que también hay que tener periodicidad para limpiar los desagües, ¿no? Cada cuánto, de igual forma nuestros tanques de almacenamiento de agua, por ejemplo. Protegen microorganismos resistentes de desinfectantes y otros antimicrobianos. Los llegan a proteger mediante las capas que mencionábamos. Aumentan el riesgo de contaminación en productos alimenticios. Pero también tiene aplicaciones industriales, ¿no? Es muy probable que cuando ya se hayan establecido comunidades de biofilms no las podamos detectar con controles ambientales planificados o controles ambientales establecidos como acciones correctivas. La limpieza es acción correctiva, ¿no? Acción correctiva que se puede dar si es que existe una comunidad de un biofilm, pero ya es levemente tarde, ¿no? Ya hemos llegado a producir un lote, dos lotes, tres lotes, por ejemplo.
pero esta acción colectiva obviamente se puede llegar a dar mediante un POES en industria alimenticia. Aplicación industrial, la bioremediación, por ejemplo, para esto sí nos sirve, puesto que la bioremediación consta en degradar contaminantes tóxicos en el ambiente. Esto nos sirve mucho para ingeniería ambiental, ¿no? Puesto que nosotros podemos llegar a generar biofilms pro, ¿no? Biofilms en pro del medio ambiente para degenerar esos tóxicos, obviamente. O en procesos de biofiltración en la naturaleza sobre todo, ¿no? Una eliminación selectiva de especies químicas de una solución o purificación de agua. De ahí que mientras exista una determinada comunidad en algún río, lago y demás, va a poder siempre generarse una especie de desintoxicación de la misma. O como barrera biológica, protección de objetos utilizando el glicocálix extremadamente resistente, por ejemplo, o bioreactores mediante la producción de compuestos utilizando biopelículas diseñadas sobre todo para la producción de fármacos, ¿no? Esos son algunos pros de un biofilm. Los biofilms versus la vida libre, hay ventajas, por ejemplo, los nutrientes tienden a concentrarse en las superficies. La protección contra la depredación y el ambiente externo, por ejemplo, antibióticos, o una agrupación de recursos, enzimas de diferentes especies bacterianas que pueden llegar a explotarse. De las desventajas, los residuos pueden acumularse hasta niveles tóxicos, ¿no? Y el acceso al oxígeno y al agua puede ser limitado. De las curiosidades de los biofilms, por ejemplo, es la especie o la forma de vida más antigua en la Tierra. Estromatolitos, por ejemplo, 3.8 billones de años, ¿no? La más antigua en la Tierra. Compuestos de aproximadamente 15% de células y 85% de una matriz extracelular. Es decir, una coraza la conforma un 85%, ¿no? Y las células la pueden conformar hasta un 15%. Presentan alto intercambio de genes por conjugación al interior del biofilm. Podrían ser el lugar donde ocurrió la endosimbiosis entre células. Es un prototipo de multicelularidad, es decir, que en el biofilm pueden presentarse múltiples células distintas de bacterias, ¿no? Microorganismos cambian estructura y metabolismo encendiendo y apagando sus genes y hasta el 90% de las bacterias pueden vivir en forma de biofilm. Un índice muy crítico, ¿no? De ahí la importancia de poder entender a las bacterias. 90% puede llegar a subsistir. En la industria alimentaria es causante de infecciones alimenticias o intoxicación alimentaria causada por biofilm. Produce focos de contaminación que podrían producir problemas higiénicos y pérdidas económicas de productos desechados. Lo que mencionábamos, ¿no? Para yo darme cuenta de que existe biofilm en mi planta puede ser tarde, ¿no? Tal vez me dé cuenta en el lote número 3 producido, ¿no? Lote número 3 me doy cuenta que ya los parámetros están llegando a variar muy rápidamente. Se está teniendo condiciones que no han sido vistas anteriormente y se determina que existe biofilm, pero ya es tarde, ¿no? Previo a eso he producido un lote 2, previo a eso he producido un lote 1 y todo eso se va a llegar a traducir en pérdida económica para la industria, ¿no? Producto a recolectar, a recoger y a desechar. De las bacterias patógenas formadoras de biofilm con importancia en la industria de alimentos son estas, tomen nota. Listeria monocitógenes puede generarse en tu industria, ojo, ¿no? A causa de acumulación
o producción de biofilm, o Escherichia coli, ¿no? O Staphylococcus suis, o Salmonella, o Yersinia enterocolitica, o Campylobacter jejuni, o Pseudomonas, Staphylococcus aureus bacillus, o Chronobacter sakazaki, ¿no? Todas esas bacterias generalmente llegan a formarse en una industria a causa de biofilms. Los biofilms en diversas líneas de procesamiento alimentario pueden estar presentes en industria de enlatados, por ejemplo, los biofilms. También puede estar presente en industria de productos avícolas y cárnicos en general. Puede estar presente el biofilm en industria de pastas, puesto que se llegan a generar conglomerados, ¿no? Y la limpieza en pastas debe ser exhaustiva, obviamente. En industria de galletas se forman biofilms. En industria de pizzas, pasteles, queso, productos lecheros, cerveza, especias, vegetales, ensaladas y entre otras puede existir generación de biofilms. También están presentes en sistemas, ¿no? Cuando hablamos de un sistema estamos hablando de varios componentes que conforman tal sistema, ¿no? Por ejemplo, en todos los ductos de aire de tu industria puede estar presente, ¿no? Ese tema es crítico, es por eso que también se debe realizar bajo una frecuencia de limpieza de nuestros ductos de aire. O en los extractores pueden estar presentes biofilms. Si tienen, imagínense, 30 extractores en su planta en distintas partes, ¿no? Pueden existir 30 posibles focos de biofilms en esos extractores, si es que no los limpian, ¿no? En transportadores o cintas transportadoras, en sistemas de refrigeración pueden estar presentes, en suelos, en desagües, en superficies en contacto en general con el alimento, no puede estar presente el biofilm. También pueden estar presentes en industria de alimentos frescos, ¿no? Que las industrias que procesen frutas, verduras pueden tener presencia de salmonella o Escherichia coli. En industria también de plástico, cristal, metal o incluso en industria de acero inoxidable puede estar presente el biofilm. De ahí la importancia de también tener control en nuestros envases, en nuestra maquinaria una vez que llegue a planta y demás, ¿no? Hay dificultad para acceder a ellos, es el principal problema, puesto que pueden estar en lugares remotos, ¿no? No estar de forma visible como comentábamos. Pueden estar presentes debajo de la mesa, debajo de algún lugar específico. En sistemas de refrigeración, suelos y desagües es más difícil de poder detectarlos. En definitiva, en cualquier sitio que les confiera estabilidad, nutriente y espacio o lugar puede estar presente el biofilm. Hablando un poquito del tema que se viene en breve, el tema gratuito que se viene en breve es el tema de la mastitis, ¿no? En industria de lácteos también puede llegar a presentarse este problema, sobre todo en la etapa de ordeño, ¿no? Puede causar mastitis crónica en nuestro ganado vacuno, puesto que pueden generarse biofilms que se adhieren a los epitelios y tejidos, es decir, a la piel, con adhesinas y fimbrias bacterianas. Los pelos que mencionábamos de la bacteria se llegan a añadir. Y pueden causar mecanismos genéticos de producción de exopolisacáridos para sustituir el biofilm. Las bacterias crecen embebidas en una matriz protectora formando una microcolonia. Esas microcolonias son demasiado grandes como para ser atacados por un sistema de fagocitos que no se la pueden llegar a
tragar y la liberación de enzimas de los fagocitos pueden producir daños en los tejidos alrededor del biofilm, favoreciendo el crecimiento de más biofilms, ¿no? De ahí la importancia de poder, por ejemplo, prevenir el tema de la mastitis con un adecuado sellado de pezones, ¿no? Generalmente solución yodada que se puede llegar a utilizar para prevenir el tema de biofilms. De los beneficios también se los explota a nivel tecnológico para la transformación de productos fermentados o depuración del agua residual, dos usos muy frecuentes que se los da en cualquier sistema de tratamiento de aguas o producción de fermentado. De los prejuicios, producen contaminaciones del producto acabado y eso, recuerden, no se lo detecta inmediatamente, se lo detecta después de días y de ahí el problema del biofilm. Puede ocurrir disminución del periodo de conservación. Algún producto que antes me duraba 90 días, ya me puede durar apenas 20 días, ¿no? De ahí el problema. Una transmisión potencial de enfermedades causantes de una toxi-infección alimentaria. Podemos generar brotes a causa de estos biofilms y esos brotes pueden incluso darnos sanciones para una empresa alimenticia, ¿no? Reducción del flujo de líquidos, reducción de la transmisión de calor, pérdidas energéticas, bloqueo de poros o bloqueo de membranas, si es que tengo un tratamiento de membrana en la industria de alimentos, o corrosión de metales son los que pueden ser causados a causa de esos biofilms. En resumen, el gran perjuicio para la industria siempre va a llegar a generar pérdidas económicas, ¿no? Aquí está para los pasos para la eliminación. Existe dificultad para eliminar. El objetivo siempre es eliminar todos los microorganismos de las superficies que van a tomar o van a tocar, en este caso, o tomar contacto con el alimento, ¿no? De la dificultad para remover los biofilms ya adheridos sin contacto físico directo sobre ellos, como es restregado manual durante la limpieza. Es por eso que en algunas industrias se hace el Clean Out Place, ¿no? Un COP que consiste en un desarmado de toda la maquinaria para poder hacer un restregado manual de cada una de las partes, ¿no? Todas las partes o componentes se deben llegar a restregar, que están en contacto con el alimento y demás, para poder eliminar esos biofilms. Dificultad para aislar bacterias individuales con métodos de laboratorios tradicionales. Esa es una dificultad. Problemas de permeabilidad de surfactantes y otros detergentes, puesto que no pueden llegar a afectar a la conformación de la comunidad del biofilm, ¿no? Resisten a la acción del detergente. E incremento de la resistencia de las bacterias, incluso a los desinfectantes, ¿no? En vano le puedo colocar desinfectante, el biofilm puede llegar a resistir con su capa protectora. El biofilm posee una alta multiresistencia. Al decir multi, estamos hablando de desinfectantes, detergentes, condiciones adversas, al tratamiento incluso con antibióticos, ¿no? Para las bacterias presentes en los alimentos hay tres hipótesis. Una, aunque los antibióticos pueden penetrar en el biofilm, no alcanzan una concentración suficiente, por lo menos no alrededor de todas las bacterias, ¿no? Dos, las bacterias situadas en la base del biofilm son metabólicamente inactivas y por ello resistentes a algunos antibióticos. Y tres, existen mecanismos de degradación activa de los antibióticos que evitan que en algunas partes del biofilm se alcancen concentraciones efectivas. Es decir, de la capa llegan a tener más capas, ¿no? Cosa de evitar su acción.
De los principales objetivos de control y de eliminación de biofilms, por ejemplo, es el de prevenir el deterioro de productos, ¿no? Asegurar que se cumplan las especificaciones de calidad del producto. También un control microbiológico y eficiente para minimizar la carga microbiana en todas las fuentes del proceso. Es por eso que se debe llegar a tener en lo posible, ¿no?, un laboratorio propio de microbiología que vaya a monitorear cada una de las partes de nuestra industria para poder determinar qué puntos pueden ser los más peligrosos, ¿no? O qué puntos habría que llegar a monitorear de forma más frecuente. Control eficiente del crecimiento en lugares vulnerables y limpieza y desinfección adecuada de todas las líneas de proceso. De las medidas de prevención y eliminación, me comentaban del tema de eliminación, ¿no?, hace instantes. Debemos mantener las superficies de contacto directo con alimentos lo más lisas posibles. Hay parámetros de diseños de cuerda, ¿no? Eso se dio en un curso de diseño higiénico para industria alimentaria. Eso para que no se ayude a la fijación de esas células en la superficie. Un restregado manual exhaustivo con cepillo cerda dura, ojo, y uniforme en todas las superficies de contacto, ¿no? A lo largo de toda la superficie, ojo, de contacto con alimento y eventualmente las de no contacto con alimento o no contacto directo con el alimento. ¿Por qué? Ustedes me consultarán? Mencionábamos, ¿no? Imagínense que en la pared se llega a generar un biofilm. A través del aire, esas bacterias van a ir cayendo a otros lugares donde pueda estar presente el alimento o se van a llegar a transportar hasta algún lugar donde esté presente el alimento. De ahí que también las superficies que no están en contacto con alimento o en contacto directo deben ser limpiadas y desinfectadas. Programar una limpieza ácida continua, que es generalmente la que llega a eliminar mayor cantidad de proteínas, alternadas con algunos detergentes alcalinos. Es por eso que en el curso de sanitización se les ha llegado a dotar de distintos tipos de detergente que hay en el mercado, ¿no? Detergentes neutros, alcalinos, ácidos y demás. En mastitis crónicas, por ejemplo, utilizar exopolisacáridos de biofilm como antígeno vacunal. Es otra forma, ¿no? ¿Cómo poder detectarlo? Hablemos un poquito de la detección de biofilms con un kit de detección, ¿no? Por ejemplo, el FST, Safe Food Tests, así se llama. Y mediante Safe Food Test nosotros podemos llegar a detectar si es que una superficie tiene o no biofilm. ¿En qué consiste? En pulverizar el Sanigen Biotrack, por ejemplo, sobre la superficie que nosotros ya hemos llegado a lavar y desinfectar previamente. La colocamos sobre la superficie, eso para detectar bacterias que contengan catalasa positiva, ¿no? Pulverizamos Sanigen BioClean sobre la superficie analizada para eliminar posibles restos del reactivo, ¿no? En caso de que obtengamos un resultado positivo, se va a llegar a colorar esta superficie, ¿no? Se recomienda tomar todas las medidas que hemos mencionado, ¿no? Alternar lo que son el uso de detergentes, hacer un cepillado manual de forma inmediata y revisar el protocolo de limpieza, puesto que probablemente no esté siendo efectivo. Tal vez hay que incrementar tiempo, temperatura, concentración de detergente o acción mecánica de nuestro sistema de lavado. Pero de entrada no está llegando a funcionar nuestro POS, ¿no? Si hay biofilm, ojo. Respecto a esto podemos observar un videíto quizá. Y está, por ejemplo, uno de los reactivos que se pueden llegar a utilizar. Es fácil, rápido, eficaz. Solo requiere
presión del sprite y poder verificar si es que se decolora o no para el control de biofilm en cualquier superficie por muestreo, ¿no? Se llega a dotar, pasa 5 minutos, se llega a enjuagar y si existe coloración permanente, se puede llegar a visualizar de esa forma, indica la presencia positiva de biofilm. Por ende, la limpieza no ha sido efectiva, ¿no? Ese reactivo se puede llegar a utilizar de forma periódica para poder evidenciar o no. O también este tipo de gel, ¿no? La aplicación del producto hay que hacerlo con la varilla, esperar 5 minutos a que reaccione. Recuerden, catalasa positiva. Llegar a enjuagar y si es que existe coloración, se puede comprobar visualmente que existe presencia de biofilm. Para la eliminación, aparte de una limpieza profunda, debemos recurrir a desinfectantes específicos, ¿no? Como este, Quasai, por ejemplo. Donde va a llegar a eliminar biofilms en circuitos que tengan incorporado el sistema presurizado de saneo, ¿no? Esa es una de las formas de detección relativamente sencilla. Pulverizamos en cualquier parte de la superficie de la instalación para poder visualizar si hay o no biofilm. También hay otros productos, ¿no? En el pack de recursos les añado lo que son cada uno de sus fichas técnicas. Tenemos al Biofinder, igual que es un líquido de color naranja que genera microburbujas blancas cuando detecta biofilm, ¿no? Similar al agua oxigenada, por ejemplo. Genera burbujitas, quiere decir que es catalasa positiva, ¿no? Testando en superficies de acero inoxidable, propileno, en superficies recubiertas por pintura epoxi, también llega a generarse ese tipo de reacción. Ahí está el Biofinder, por ejemplo, para detección de biofilms, monoespecie o multiespecie, ¿no? Es decir, con biofilm formado únicamente con un solo tipo de microorganismo formado por una familia de microorganismos. Tenemos el Biofinder para poder detectar biofilm. Resultado positivo de contaminación genera microburbujas de forma inmediata, que genera una reacción espumante que permanece estable por más de 10 minutos y gracias a la naturaleza viscosa de Biofinder se puede llegar a no proliferar en otros lugares. O el test que hemos observado hace instantes, el TBF, que se utiliza para la comprobación de presencia de biofilm bajo muestreo de superficie. Existe una gama de productos para esto, no es la única. Se tiene al SAN 327 para tratamiento de superficies y poder ver si es que existe o no. O para circuitos también podemos utilizar el SAM 328, ¿no? Esos dos nos sirven para la detección de biofilm. Obviamente debemos hacer lo que es el muestreo previo de una superficie a verificar. Estas son algunas pautas de muestreo. Podemos tomar una muestra pasada 3 a 4 horas después de haber limpiado o desinfectado una superficie. Los gérmenes en el lapso de ese tiempo ya llegan a estabilizarse y una vez más estables pueden ser detectados o pueden ser inactivados por el desinfectante, ¿no? Se realiza el muestreo en zonas de producción, sobre todo en condiciones húmedas de temperatura elevada, de superficie de materia orgánica más ventajosa. Se debe contar con una superficie mayor de lo habitual para una muestra. Para patógenos se recomienda que ésta contenga entre 1300 a 1500 centímetros cuadrados, ¿no?
Variar la frecuencia de muestreo, sobre todo si hay brotes implicados. Disponer de un plan de verificación en zonas de difícil acceso, ¿no? Por ejemplo, en zonas que contengan grietas o sean lugares difíciles de acceder. Se debe de recordar que la detección de biofilms no debe evitarse como si fuera un examen como tal, ¿no? Solo es un indicador. La presencia de biofilm en el entorno profesional es algo de lo más común que se ve hoy en día, ¿no? El resultado positivo debe ser visto como una oportunidad para mejora, ¿no? Una solución que estamos detectando justo a tiempo. Se resuelve con un control del resultado de la limpieza, cada vez realizada y monitoreada de forma más profunda. Detectar la presencia de biofilms. ¿Cómo se resuelve? Permite evaluar el estándar de higiene, por ejemplo. Cada vez que nosotros observemos este tipo de problemas, obviamente vamos a generar acciones correctivas, ¿no? Para que nunca más vuelvan a pasar y por eso estaríamos elevando nuestro estándar de higiene. Es fácil de usar, como han podido observar, es rápida, resultados en menos de 2 minutos y económica, ¿no? O me está usando de igual forma cantidad o montos de producto no conforme en mal estado, ¿no? Este tipo de compuestos, la ventaja es que son patentados 100% biodegradables y van en cumplimiento con el reglamento de la Comunidad Europea 648 respecto a agentes de limpieza, ¿no? Cumple los requisitos. Recuerden que con esto estaríamos previniendo la persistencia de Listeria monocitógenes, Salmonella que han llegado a afectar a varias industrias. Pueden observar el directorio, por ejemplo, donde se tienen de casos que se han llegado a tener a nivel mundial de Salmonella o Listeria, ¿no? Otros microorganismos. Y en lo posible debemos evitar la formación de estos biofilms, ¿no? Realizando una limpieza paulatina a lo largo de todas nuestras áreas productivas, sobre todo aquellas que llegan a tener elevada humedad, temperatura o pH, por la presencia de esos compuestos que pueden llegar a adherirse y formar los biofilms. De la importancia de establecer sistema de detección es un mecanismo, ¿no? Que nos va a llegar a ayudar para poder prevenir posibles temas y presencia de biofilms en nuestra planta. Se adhieren más fuertemente, incrementan su biomasa y pueden llegar a contaminar lotes enteros de producción, así como el número de especies microbianas no pueden alcanzar un rango de biofilm de multiespecie en su fase madura sobre todo. Actúan como reservorio de microorganismos patógenos y prevenimos mucho llegando a detectar estos biofilms. A partir de esos reservorios pueden llegar a incrementarse, recuerden, en más puntos los biofilms y pueden llegar a contaminar a toda una superficie amplia, ¿no? De producción de alimento y colocar en elevado riesgo a nuestros consumidores, los cuales pueden aquejar una serie de quejas, reclamos, denuncias, por las cuales podemos llegar a tener sanción si es que no estamos cumpliendo con lo establecido. Al mismo tiempo, al aplicar agua a presión excesiva con las boquillas inadecuadas, podemos llegar a generar salpicaduras y aerosoles, ¿no? Es por eso que hay que llegar a ver la forma más adecuada de poder hacer limpieza en nuestra planta, ¿no? No solo es manguerear con alta presión, generar este tipo de salpicaduras y mediante vapor transportar a otros lugares lo que son estos films,
ni tampoco generar aerosoles, ¿no? Que son medios en los que se va a llegar a transportar también los biofilms. Y por eso a veces uno se consulta y de cómo llegó ese tipo de biofilms a los techos, ¿no? De cómo se transportó fácil mediante aerosol, mediante el aire, ¿no? Los microorganismos que han formado parte de un biofilm pueden haber adherido o se pueden haber adherido a las características fenotípicas de diferentes células originales. Pueden llegar a desarrollar capacidad de adaptación que mencionábamos, ¿no? Resistentes a biocidas utilizados en la planta. Es por eso que hay que hacer rotación también de desinfectantes, ¿no? Esta situación puede presentarse en zonas donde se ha enjuagado el desinfectante y se ha producido un encharcamiento en el suelo, ¿no? Una grieta, ranura, agujeros en los cuales se van acomodando los biofilms. ¿Con qué frecuencia se recomienda hacer el test de biofilm como medida preventiva? Test de biofilm pueden realizarlo en primera instancia después de una limpieza profunda, ¿no? Después de la limpieza profunda, si sale positivo, obviamente debo hacer nuevamente la limpieza profunda. Si vuelve a salir positivo, estamos con un problema, ¿no? Algo pasa. Hay que verificar la concentración de mi desinfectante, si es el desinfectante adecuado, verificar las condiciones de saneo, hasta poder subsanar o encontrar la causa raíz. Y si sale negativo, ya podemos hacerlo de forma semanal, ¿no? Una vez a la semana. Si salen 3 semanas negativo, de forma así secuencial, de forma continua, 3 semanas negativo, podemos hacerlo una vez al mes, ¿no? Puesto que se está validando que nuestra limpieza es efectiva. Pero si sale positivo, 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 podemos hacerlo de forma diaria incluso. Eso para comprobar que esté validado nuestro método de limpieza y desinfección. Algo falla, ¿no? Muy poco tiempo, muy poca temperatura, muy poca concentración, muy poca acción mecánica. Probablemente esté teniendo nuestra limpieza y desinfección. En sí está mal, ¿no? Respecto a la presencia de los biofilms en la instalación y su relación causa-efecto, por ejemplo, de Listeria monocytogenes y Salmonellas, hace imprescindible que se cuente con estrategia de control que mencionábamos, ¿no? Una en primera instancia de forma diaria, podemos hacerlo luego de forma semanal, si todo anda bien, de forma mensual, hasta que esté validado, ¿no? Una de las destacadas es el control de biofilm, obviamente, y el establecimiento de procedimientos de detección de eliminación de biofilms. De la determinación de zonas propensas al desarrollo de biofilms, tiene que tenerse el criterio adecuado para poder seleccionar posibles puntos donde no alcance la limpieza, ¿no? Si yo estoy con líneas de producción, por ejemplo, mediante tuberías, quizá no está llegando con la fuerza, con la velocidad suficiente a las tuberías, lo que es mi solución sanitizante, ¿no? Debo hallar la causa. O a esos lugares donde tienen varios codos, ¿no? Varios cambios de dirección. Imagínense que tengo tuberías de esta forma, ¿no? Yo hago limpieza y aquí recién va a botar el agua. Pero ustedes saben que en estos codos que ven acá se va perdiendo fuerza, ¿no? Se va perdiendo lo que es la efectividad de una posible adecuada limpieza. Podemos estar perdiendo en ahí velocidad, por ejemplo, o presión, y por ese motivo se puede ir disminuyendo la efectividad de nuestro sistema. Entonces hay que ver cada sistema de forma particular.
En la práctica diaria en las industrias alimenticias se emplean diversos métodos que hemos mencionado algunos y técnicas para verificar una adecuada limpieza, como el uso de placas que hemos mencionado con medios selectivos para mesófilos, coliformes y demás, o bioluminiscencia, que es otra técnica que se puede llegar a utilizar. Sin embargo, esas técnicas no detectan la matriz del biofilm. Ojo, eso es muy importante, ¿no? Ojo, no van a detectar la matriz del biofilm, sino la presencia de microorganismos. Y esta matriz queda pendiente, ¿no? Para saber dónde se está llegando a generar esa matriz de biofilm, que puede ser causada por materia orgánica, residuo o suciedad orgánica, ¿no? Ojo, esa es la diferencia entre detección de biofilms y detección de bacterias microbiológicas, ¿no? Es muy diferente, ojo. El test que les hemos mencionado es un sistema rápido, simple y específico para teñir una matriz de biofilm. Ese sí llega a detectar dónde está el biofilm. Y puedo hacerlo, si es que tengo los recursos suficientes, en distintos puntos, ¿no? Por muestreo. Si la línea es muy larga, imagínense, 100 metros, lo haré por lo menos en 10 puntos, ¿no? Raíz cuadrada de 100 metros me va a llegar a dar 10. Debo muestrear por lo menos 10 puntos. Si es que en los 10 sale adecuado, entonces mi limpieza es adecuada, no interfiriendo en los resultados de presencia en restos de suciedad de productos lácteos, cárnicos o pesqueros. Con esta técnica que hemos podido observar, pueden visualizarse las zonas con presencia de biofilms y de este modo establecer un procedimiento con producto específico, ¿no? Que puede ser para eliminación de biofilm. Esas sustancias han determinado o han permitido determinar puntos críticos con presencia de biofilm, ¿no? Hay algunos estudios de casos que se han llegado a realizar, estudios exitosos obviamente, sobre todo en aquellos lugares que contenían superficies abiertas, ¿no? O en aquellos lugares que contenían circuitos cerrados. Se ha llegado a determinar un adecuado procedimiento de limpieza para no tener acumulación de biofilms. Aquí vemos algunos ejemplitos, por ejemplo, contaminación respecto a bebidas, en este caso son líneas de producción, observen. Se notificó la presencia de contaminación de envases en bebidas refrescantes. Esa contaminación no se presentaba en todos los envases o lotes, sino se manifestaba de forma discontinua. Ese tipo de contaminación es un indicio indirecto de posible presencia de biofilm, que ha sido arrastrado en la proporción de desprendimiento del biofilm, recuerden. Se puede ir desprendiendo de manera paulatina, pero no desprenderse en su totalidad. Y los microorganismos presentes en biofilm han llegado a contaminar ese tipo de lote producido, ¿no? De forma discontinua. Imagínense que he realizado 20 lotes. De esos 20 me ha salido contaminado el lote 2, el lote 5, el lote 14. Entonces, posible incidencia de biofilm. Acá se ha llegado a desprender biofilm de alguna parte. Acá se ha llegado a desprender también biofilm. Y acá se ha llegado a desprender biofilm. Es una forma de darse cuenta, tal vez, si es que existe biofilm, ¿no? Por el flujo de una bebida en circulación y depositados en envases. Se procedió a desmontar las secciones del circuito, es por eso que se debe hacer COP, Clean Out Place, para hacer inspección visual aplicando el test TBF300, ¿no? Se aplicó el test y observen. Biofilm en todas las uniones, biofilm en la parte interna del dosificador,
lo cual ha determinado que hay que realizar una limpieza profunda en esas partes. Se observó presencia de biofilm por la coloración rosada que hemos visto y el biofilm tuvo que ser cepillado, ¿no? Desconexión de todas las líneas, de todos los circuitos y cepillado de los mismos. Se implementó un procedimiento adicional para el control de biofilms en esa empresa, consistente en una recirculación después de una fase inicial de enjuague y limpieza alcalina del desinfectante, ¿no? Este es el desinfectante que se ha llegado a recircular durante 3 horas, ¿no? Es un procedimiento que les estamos dando. 3 horas hay que llegar a recircular con ese desinfectante al 3%, ¿no? Debes preparar una solución. Para 1000 litros, por ejemplo, le vas a colocar 30 kilogramos de ese desinfectante, ¿no? Y hacer de circular 3 horas continuas por el sistema. Y con eso se garantiza eliminación de biofilm. Se realiza una vez más la detección de biofilms, se rocía en cualquier parte de la línea y no se llega a detectar, ¿no? Biofilm. Y también los resultados microbiológicos han dado negativo, por lo cual se instauró un protocolo preventivo incorporando al procedimiento de limpieza y desinfección el tratamiento de todo el circuito con ese desinfectante por 3 horas al 3%. Del control de biofilms en superficie abierta es otro tema con el cual pueden ustedes tropezar en industria. Por ejemplo, Listeria monocitógenes, ¿no? La primera etapa del estudio consistió en una determinación de las causas relacionadas con la presencia de biofilms en superficies que entran en contacto con el alimento. Se empleó el test. Se visualizó que sí existía, ¿no? Presencia de lo que son biofilms en esas áreas. Pero también lugares que no eran fáciles de acceder, por ejemplo estos. Observen en este caso las cuchillas industriales de una licuadora en la cual persiste la coloración, ¿no? Persiste la coloración, entonces hay presencia de biofilm. En diferentes partes de esa industria con proceso abierto, ¿no? Tras el ensayo microbiológico, la causa de contaminación del producto final fue justamente esa, ¿no? Presencia de biofilm en las cuchillas, así como en la parte de las gomitas y uniones, ¿no? Observen, presencia de biofilm. Presencia de biofilm también en el equipo de drenaje y en una sala de elaboración de productos cárnicos, ¿no? Crítico, proceso abierto. Entonces existe presencia de biofilm, lo que permitió iniciar que se modifique el procedimiento incorporando una fase de higiene con este desinfectante, ¿no? Con acción frente a biofilm para permitir eliminar la matriz del biofilm. Recuerden, es distinto a microorganismo, ¿no? Matriz de biofilm es el conjunto de microorganismo y coraza que lo protege y lisar las células microbianas. Una vez resuelto el problema, se establecieron frecuencias de aplicación con este producto para prevenir formación de biofilms y aparición de nuevos problemas microbiológicos en el producto elaborado. De ahí la importancia de biofilms. Si este producto no corroe y es de grado alimenticio, efectivamente, ¿no? Ese producto no corroe, es de grado alimenticio y adicionalmente cumple con la
legislación de la Comunidad Europea, ¿no? La 834 respecto a agentes de limpieza y desinfectantes que mencionábamos, ¿no? Los biofilms constituyen un mecanismo de protección de microorganismos, de ahí la importancia de poder siempre monitorearlos en industria alimenticia, ¿no? No vayan a descuidarse, es uno de los consejos que les damos acá en Pachabol y obviamente siempre vayan a revisar sus procedimientos de limpieza y validar los mismos, ¿no? De ahí queremos establecer ese sistema de detección. Una opción es la del TBF que hemos mencionado o otros alternos que existen y ustedes pueden llegar a aplicarlos en su industria de tal forma de monitorear, ¿no? Si la limpieza está haciendo de forma adecuada y no tener lotes producidos en mal estado, por ejemplo, ¿no? O que vayan a durar menos tiempo en el mercado. A ver, algunos puntos más que podemos resaltar. Esto ya lo hemos resaltado. El tema de la listeria, de la detección que puede llegar a realizarse. Recuerden que existen bacterias planctónicas, ¿no? 1%, pero la mayoría de las bacterias, observen, hasta el 99% puede llegar a conformar un biofilm y poder vivir en ese estado, ¿no? De las terapias aún se basan en escasas bacterias planctónicas. La condición obviamente es llegar a tener inocuo a nuestro sistema. De la comprensión de la estructura del biofilm puede utilizarse el microscopio láser confocal que puede permitir caracterizar una estructura del biofilm específico, ¿no? Y se tienen amplios estudios sobre estos temas respecto a diversos casos en la industria, ¿no? Se acuerdan que la inocuidad es en el trabajo es tarea de todos, ¿no? Si hay un procedimiento de limpieza, involucra a personas de calidad, producción, operativo y demás que hay que llegar a capacitar frecuentemente.